La clase se desarrollará en 3 momentos. Es hora de hablar de los 3 momentos de la clase, que son el testimonio inicial o introductorio, la clase como tal, y el testimonio de cierre, que son 3 minutos, 40 minutos y 3 minutos. Vamos a hablar en este momento de cómo usar inteligentemente el testimonio introductorio. Juan Alejandro, ¿qué recomendaciones tenemos para los docentes en relación con cómo hacer y qué decir y por qué hacerlo así? ¿Cómo usar eso el beneficio del docente? No solamente hay que decir algo bonito y que suene bien, sino cómo usar de forma inteligente los 3 minutos iniciales que tiene el docente antes de iniciar su sesión de clase. Digamos, la verdad es que esos minutos introductorios y también los finales son un momento privilegiado para abordar desde los aspectos a evaluar de una manera, como tú dices, inteligente, o sea, que sea coherente con lo que en la clase se va a evidenciar como elemento contundente en términos pedagógicos disciplinares. En la fase inicial se plantea como una directriz general que se contextualice en general el proceso que se va a desarrollar. Y eso tiene que ver todo con el primer criterio de evaluación de la evaluación diagnóstico-formativa. Tiene que ver todo el componente de contexto social, político, económico que está declarado allí que se va a evaluar. Ahora, lo que tenemos que ser muy coherentes es que lo que digamos en esa parte, ya que enseguida lo clarificamos y lo ampliamos un poco, sea articulado, sea coherente, sea, digamos, adecuadamente planeado para que en la clase eso que se dijo se evidencie como un elemento importante en la planeación. Entonces, planteemos qué podríamos decir. En principio, un elemento clave es declarar en ese video introductorio quién es el maestro o la maestra. Identificación. Identifíquese, es decir, usted quién es, qué disciplina, digamos, ha construido en su proyecto de vida, de qué disciplina, pues si es la misma, esperemos que sea algo coherente con ello, desarrolla la actividad en la institución, ¿cierto? Y en esa medida declarar entonces a sí mismo qué institución es donde usted está interactuando, es decir, esa institución, primero cómo se llama y dónde queda ubicada. Es muy importante contextualizar la ubicación geográfica, claro. O sea, el nombre de la vereda o el municipio, del barrio, etcétera. Las características generales de la institución en términos, por ejemplo, de número de estudiantes, de número de docentes, de número de directivos, por ejemplo. Es información muy, muy importante para denotar claridad frente al contexto de actuación. Y en términos muy generales el contexto social, es decir, digamos, estás ubicado en una zona rural, una zona urbana, dentro de la zona urbana, en una comuna o en un barrio con tales características. Eso es una aclaración inicial en términos de contexto que reúne todas las características del contexto social, económico, inclusive cultural. Ahora, también es pertinente en ese momento declarar el grupo que se eligió, ¿cuál es? Grado tal, de tal área, con tal número de estudiantes, por ejemplo. Y algunas características de ello. Y sugerimos, hay como valor muy importante para el desarrollo de la clase, las características generales del grupo. Es decir, no únicamente el número de estudiantes, sino las características. Por ejemplo, es un grupo, si es de la ruralidad, de estudiantes que se desplazan desde muy largo distancia para llegar a la institución. Es un grupo donde hay chicos y chicas con necesidades educativas especiales en alguna medida. Es un grupo de alto nivel académico, es un grupo, por ejemplo, si es de primaria, es un grupo que ha tenido características X o Y frente a actividades. Es declarar de una manera muy general, pero muy impactante al par académico, que él sepa ese grupo qué características tiene. Ahora, cuando declare algo, pongamos en eso un ejemplo específico de Diomedes, si yo declaro que en esa introducción soy un maestro tal, la institución es la educación educativa rural de tal municipio, de tal región, y los chicos son campesinos que se están de muy largo tiempo hasta la institución, yo planeé mi actividad y mi clase en consonancia con eso. Claro. Sería incoherente si yo declarando eso en los 3 minutos de introducción, hago la clase y no tengo en cuenta la ruralidad. Claro. Entonces, digamos que ahí lo que tú llamarías un elemento inteligente. Es encontrar relación entre lo que yo declaré en la introducción y que de una vez me contempla varios aspectos dentro de la evaluación diagnóstico-formativa, pero que eso no se quede en simple declaración. Claro, no es cumplir diciendo institución tal, grupo tal, están ubicados en tal sector, no, el modelo pedagógico de institución es así, no solamente es decir eso. La cosa tiene sentido cuando yo lo que digo, luego hago una clase con base en eso. Claro. Porque el componente dice, ok, usted como docente
claro que está ubicado en su contexto, pero su práctica pedagógica está diseñada con base en ese contexto. Entonces, si usted dice, si te estoy entendiendo, Juan Alejandro, es que si son estudiantes del sector rural, pues sus ejemplos o su planeación, o bueno, el desarrollo de los recursos, bueno, en fin, cualquier cosa que usted haga en la clase, debería dejar notar el asunto, que usted considera que esos no son estudiantes cualquiera. Porque si decimos, es decir, porque, ¿qué es lo que pasa en la realidad, Juan? Que el docente da la clase indistintamente de sus estudiantes. Claro. Es decir, yo planeé una clase de la célula. Póngame el que quiera que yo le explico la célula, y se lo explico igual. Una otra y de la misma manera. ¿Cierto? Digamos que lo que pretende este asunto, particularmente los aspectos y criterios que se evalúan, es su práctica es diseñada con base en qué estudiantes son, qué situación y demás. Entonces, si te estoy entendiendo, usar ese testimonio inicial de una forma inteligente es cumplir con lo que están pidiendo, y es decir, quién es, qué institución es, cuál es el modelo pedagógico, cuál es el contexto de la clase o de sus estudiantes y demás. Pero lo que voy a decirlo con los énfasis adecuados para que luego en mi práctica, en mi actividad, claro, salga a flote. Un ejemplo de Diomedes adicional puede ser este. Yo con mucho orgullo como maestro digo que mi colegio es digital, porque ahora hay una promoción muy alta del ministerio, de entes privados, a que las instituciones tengan muy características, que hayan tenido tablets, que tengan computadores para educar, no sé, tantas cosas. Y lo digo con mucho orgullo, mi institución es un colegio digital. Y en la clase, nada de lo digital apareció. ¿Será mejor que no dijera eso? Entonces es mejor que no diga que es digital. Claro. ¿Cierto? Porque no tendría sentido declarar una cosa que es muy importante, pero que en la clase no se ve evidenciada. Mira este ejemplo, Juan. Conozco algunos colegios cuyos modelos son modelos, digamos, a nivel de convivencia, son muy de dejar hacer, del estudiante desarrollar su personalidad con toda naturalidad. Y digamos que el asunto de la norma no se maneja como típicamente se maneja. Claro. Si decimos que el colegio es así, pero tenemos una clase completamente rígida, con un silencio absoluto, donde el protagonista es el... Claro, entonces será mejor no decirlo. Lo que quiero decir es que su práctica, cualquiera sea que haga, tenga completa relación con lo que usted dijo, y si no diga otra cosa. Si no lo diga o diga otra cosa. Es decir, el ejemplo que decíamos al principio de los chicos con necesidades educativas especiales. Yo lo digo, característica del grupo, eso implica que haya una lógica incluyente en la institución, que hay una lógica que parece interesante, pero yo en la clase, esos chicos los tengo en un rincón, no los incluyo en los procesos, les tengo actividades absolutamente separadas de los demás para que no se integren con los demás. ¿Eso qué inclusión es? Claro. Entonces, la perspectiva que pide la resolución, que haya inclusión, comunicación, características de los estudiantes evidenciadas, un propósito claro, esos chicos quedarían relegados a un rincón. O sea, no sería coherente mi declaración de inclusión inicial con el desarrollo propio de la clase. Entonces, ejemplos en ese sentido hay muchos, es decir, declare lo que usted como maestro está convencido que es importante para usted, para la institución y para su grupo, pero sea consistente y coherente con lo que declaró en la clase. Claro. Porque además, Diomedes, después hablamos un poco más del asunto, pero además de eso, al final de la clase, usted deberá declarar y evaluar que eso que dijo en los dos momentos iniciales tiene ningún sentido. Claro, lo que estás diciendo es que el momento inicial, a modo de introducción de todo el proceso, digamos que tiene sentido cuando al final, cuando en el momento de cierre, pues entonces yo digo, mire, lo que yo hice acá, pero vamos a hablar de otro momento pues claro, de cierre, pero digamos que, la reflexión del asunto, profes, es que el momento inicial, esos 3 minutos, pues deben ser usados de forma inteligente, no solamente decir, ok, mi nombre es tal, mi formación es tal, este es en colegio así, los estudiantes son así, estas son sus características económicas y culturales, en fin. Si usted dice cualquier cosa en ese asunto, pues usted debería planear su clase, insistimos en esto, Juan, con base en eso que dijo, porque esa es la forma como usted va a dejar en evidencia todo ese componente inicial, todo ese criterio 1 relacionado con el asunto de la praxis. ¿Es así, Juan Alejandro? Es así, tal cual. Diomedes, por ejemplo, un ejemplo adicional que no sobra colocar en los compañeros maestros y maestras. En el desarrollo de los aspectos hay un componente fundamental y es cómo el docente reconoce o no las creencias del contexto de la institución, no de la institución sino del contexto.
Si usted, por ejemplo, declara, que es muy dable, por ejemplo, en una escuela Perdón, nueva, que entre otras cosas es difícil de evidenciar ese criterio. Si no hubiese momento introductorio, ¿cómo le pedimos al docente Es que muy en su clase complicado. se note que tiene en cuenta el contexto externo, no lo de sus estudiantes? Claro, muy Este es el complicado. momento adecuado para Es un eso. momento propicio. Pues entonces, un ejemplo en ese particular aspecto es que usted declare, porque creo que es importante, que usted es profesor, por ejemplo, de escuela nueva y que vive en la vereda donde está la escuela ubicada. Eso implicaría que usted declare explícita o implícitamente que hace parte de la comunidad donde está ubicada la escuela. Usted reconoce las familias, usted reconoce los estudiantes, no únicamente en la escuela, sino fuera de ella. Eso es muy común en Colombia, que el maestro vive en un sector cercano a la Completamente. institución. Pues en la clase, si usted declara eso como un elemento importante, contundente para usted, en la clase ponga ejemplos de su comunidad, que es la misma comunidad de los estudiantes. Sin duda. Porque usted la conoce, recréela, hable del señor de la esquina de la tienda, hable del labriego, hable del señor de la fábrica, porque lo conoce usted, lo conocen los estudiantes, ese es el espacio de contexto de actuación cotidiana. Mal haría entonces usted decir que es del contexto de la institución y que ponga ejemplos de Suecia o de la China. O que esos ejemplos sean en euros o en euros, dólares. o en yardas o en millas que no conocen los estudiantes. Son ejemplos entonces muy típicos que refuerzan lo que tú dices, Diomedes, es declare lo más importante, lo que usted considere fundamental en esa parte de contextualización y de ubicación del par en lo que va a pasar, pero sea coherente en lo que dijo, en el desarrollo, no en el desarrollo, en la planeación de la clase para que el desarrollo sea coherente con lo que declaró. Bueno, y advertamos entonces que además esta parte introductorio tiene un tiempo estimado de 3 minutos, Claro. Que debería ser planeado lo que va a decir. Por supuesto, será difícil que usted se lo aprenda, va a sonar mal, pero si usted lo planea con anticipación y hace los énfasis adecuados o lo ensaya un poco, Hay que ensayarlo, Diomedes. sin duda que va a salir mejor. Repito, estos 3 minutos son fundamentales para ir poniendo bases, para que sea mucho más fácil durante la clase que se evidencien algunos de los aspectos que en otro momento, en otro video, vamos a tratar de mostrarles cómo hacerlo, pero digamos que creo que es suficientemente claro y enfático que esos 3 minutos iniciales deben ser planeados con total rigurosidad para que sea mucho más sencillo lograr evidenciar algunos de los demás aspectos. Así, Diomedes.